Con Aquiles Fuentes y el Memo Noriega. Les recuerdo, estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, en Twitter, @Alberto Medina para los datos duros de la información. Luis Alberto, que se publique la iniciativa del Verde para estudiarla, dice Felipe Mora, el sociólogo. ¿Ya está publicada dónde? Que los ciudadanos le pidamos a nuestros diputados de cada distrito que la difundan y sometan a consideración. Es que debe de cambiar el ejercicio de cómo se presenta. Si el diputado la baila suelta nomás, desde ahí está el error en comunicar. Debe cambiar esa comunicación social. Comentarios de la audiencia muy interesantes para enriquecer el debate. Vemos, si me permites, Eduardo Manzanares, desde Tamaulipas: reglamentar México está sobreregulado, debemos dejar de un lado el paternalismo oficial. Pablo de la Rosa: ¿cómo le quieren disfrazar? Están cortando la libertad de expresión, los ciudadanos no están pidiendo esas protecciones. Alda Lucía Burruel: este está excelente, quieren controlar lo que YouTube, Twitter, Facebook, el Universal, etcétera, no han logrado. Por favor, no les corresponde. Vigilantes del transporte: o sea que evidencias del pésimo servicio de transporte, choferes, no se podrán publicar. Estos diputados que ya se van. Abelardo Bejarano: y si esta ley hubiese existido en el presente sexenio, imagínense cómo nos hubiera ido si así. Daniel Ochoa: me parece que le está explicando bien y que no estigmaticen a una persona solo por su imagen. Alex Palma: bien hecho, las formas tienen que cambiar, caen en sus propias trampas, veremos y diremos los políticos. A Elaine Ballesteros: como si el fuero no les fuese suficiente. Guillermo Noriega, el presidente de Sonora Ciudadana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto, buenos días a todas. Aquiles Fuentes, buenos días. Muy buenos días. Experto en temas de opinión pública y el presidente del Colectivo Nacional por la Transparencia. Guillermo, pues ya estudiaste la ley. A ver, ¿por dónde empezar? ¿Cómo ves esto? Mira, me parece que esta iniciativa nace muerta, ¿no? Y me importa decirlo, es como un exceso, porque ya está contemplado todo esto en el Código Civil, ¿no? Para empezar. Tiene una cosa positiva, que es pone en el centro del debate algo que no nos habíamos dado cuenta o que no vemos de manera clara, que es los mecanismos de defensa que tenemos los ciudadanos en contra de la difamación que regularmente tenemos y que somos objetos por parte de un sinnúmero de actores, especialmente medios de comunicación y agentes gubernamentales. Y voy a poner ejemplos muy claros, ¿no? En este caso, ¿cuántas veces no escuchan ustedes que dicen Luis Alberto Medina, por decir un nombre, ¿no? Vecino de la colonia San Benito de la calle Tlaxcala número 14, ¿no? Acusado por violación a una niña de 13 años, y van y lo paran en la Procuraduría, incluso. Van y lo paran en la Procuraduría, lo ponen, lo evidencian, le toman fotografías, sale su nombre, su foto en todos los periódicos. Y si no era cierto, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Que eso ya se legisló en España, por ejemplo. Eso ya está legislado en aquí España, también. Aquí también, a ver. En la protección de datos personales y incluso en el Código Civil está legislado. Pero el ejercicio periodístico no ha progresado y no ha llevado a cuidar esos principios. Esa persona pudiese demandar, porque ya lo están acusando, ya lo están más bien condenando como violador, y los periódicos muchas veces, violador cae en manos de las autoridades. Espérate, ni las autoridades tendrían por qué haber dado todos tus datos personales. Empezando por ahí. Exacto. Ni los partes policíacos tendrían que reformarse, y los medios de comunicación deberían de modificar su ejercicio periodístico. Hay que ser muy autocríticos también los que tenemos esa responsabilidad pública de escribir. Yo le decía a un doctor muy querido y muy respetado en redes esta mañana, es que, ¿qué le parecería, ¿no? Que yo en mi columna lo acuso a usted de violar pacientes y empiezo una campaña en su contra de que usted es un violador de pacientes, ¿no? Y que van muchas pacientes. Eso pasa muy cotidianamente. ¿Para qué? Porque actualmente muchos periodistas utilizan su columna para sacar dinero, para extorsionar. Confunden libertad de expresión con libertad de extorsión. ¿Qué le parecería? No, pues muy malo. Usted tendría incluso que cerrar, o sea, le haría un daño a su modo de vida a tal grado que yo le estaría repercutiendo a usted de una manera. No es responsable, pero si yo tengo las pruebas, puedo acusar, ¿eh? Y puedo publicar lo que yo quiera porque yo tengo las pruebas. Entonces, sí hay que modificar. En los países más democráticos, en los países más avanzados, se cuida mucho este tipo de cosas, ¿no? Ha pasado casos muy interesantes, comentaristas deportivos que dicen fulanito beisbolista usa drogas, ¿no? Y usa esteroides. No es cierto, y demandas, y antes de llegar a corte llegan a conclusiones en las que, pues, sabes que si es cierto, pues ya mejor me retiro, no demando. Esta ley, esta iniciativa es una copia de una que existe desde el 2006 en el Distrito Federal, ¿no?
Se llama exactamente igual, de ¿Ah, hecho. sí? Exactamente igual. Pues interesante. Y funciona bastante bien. Y ha habido casos muy interesantes. La Corte ya ha dicho mucho al respecto de esto, ¿no? Hay un caso muy interesante que es el caso de Marcelo Ebrard contra el cardenal Sandoval Íñiguez. No sé si recuerdas que el cardenal dice, es que Ebrard ya los ha de tener a todos maiciados cuando estaban hablando del matrimonio del mismo sexo. A todos los ha de tener ya muy maiciados, a todos. Y Ebrard se enoja y utiliza la fuerza del Estado y demanda por difamación al cardenal Sandoval. El cardenal se defiende y lo demanda también por utilización de recursos públicos, incluso por un asunto personal. Perdió Ebrard, obviamente en su intención de acallar a alguien que ejercicio de su libertad de expresión, él opinó que estaban maiciados, ¿no? Y ganó el cardenal al momento de demandarlos por incluso peculado. Es decir, estas leyes ya existen y la verdad a mí me parecen muy importantes y más bien me parece muy importante dejar claro que ya existe esto, ya tenemos esta protección, pero que necesitamos apropiarnos de esto, por una parte. Y segundo, insistir en que los políticos, ya la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y la misma Suprema Corte ya han definido que el umbral de protección de los servidores públicos es mínimo. Son servidores públicos, son figuras públicas, ¿no? Entonces, algo trataba de explicar el diputado Vernon Pérez Rubio al respecto y pues bueno, ¿no? O sea, intentó decir pues que si yo sí me pongo borracho y salgo y me toman fotos, pues soy una figura pública, es de interés público y los juzgados ya sabrán. Entiendo que todo lo que huela a restricción pues obviamente nos pone de los pelos y que aún así, punta, pues, ¿no? aún así, quien se tome en el ámbito privado, un político que se emborrache y se ponga una buena guarapeta sin hacerle daño a nadie, tiene el derecho. Tiene derecho. No tienen por qué. Pero yo como periodista o como analista y tú como periodista o como cualquier ciudadano, le tomaríamos un video y lo subiríamos porque es de amplio interés público. Exacto. Porque esta persona toma decisiones y si es alcohólico y toma decisiones no sabemos en base a qué grado de alcohol, ¿no? En el día a día, pues entonces esto es de interés público y ningún juzgado tendría por qué ni siquiera aceptar esto, ¿no? O sea, es bien interesante, pero esto funciona desde hace mucho. Sí, no, totalmente, pero mientras ya el ciudadano está vigilando, ahorita todo el mundo es reportero. Ya vigilar. Ya es una videosociedad, un videoreportero, todos traen un celular en la mano, entonces por lo tanto estamos vigilados como nunca. Pero sí, si un político en su casa, en un antro, en donde él quiera, está tomando y se pone una buena, sin hacerle daño a nadie, un sábado en la noche. Pues muy su problema, ¿no? Muy su problema. Claro, tampoco problema. No podemos estar es que está tomando, bueno, toma, no podemos no lo podemos juzgar por ahí. Sin embargo, si al tomar, vamos a cambiarlo, nomás para que quede claro, ¿no? Si sale al Oxxo a comprar cigarros y lo para la policía y yo lo veo que está charoleando y diciendo, yo soy diputado y le tomo un video. O se te está tomando una guarapeta buena y está tomando con alguien, con un narcotraficante, por ejemplo. Si está, no puede decir, se meten en mi vida privada. No, discúlpeme. o si esa borrachera se le comprueba, se la pagó con el dinero que público de la partida secreta, para ponerle orden, ¿no? Porque es decir, para que quede claro. Aquiles, ¿cómo ves lo que dice Memo y el tema interesante? Mira, me estaba acordando de la película esta del presunto culpable. Y me estaba acordando porque algunos de los que ayer estaban muy molestos defendieron la película a rabiar. Y ayer estaban atacando el mismo principio. Es decir, la ley no debe de especificar si son políticos o niños. La ley es general, son derechos humanos. Si son humanos, aunque algunos no lo crean, algunos políticos, todos, y también los niños y los delincuentes y todo el mundo son humanos, tienen ADN humano, aunque algunos lo pongan en duda todos los días en las redes. Desgraciadamente en las redes en sí mismas son inocuas. Desgraciadamente hay quienes discriminan, lo cual es contra la ley, difaman, lo cual es contra la ley, inventan, crean presuntos culpables todos los días a través de las redes. Poner un meme con un político que se está poniendo borracho, pues no tiene mayor problema. Pero si porque se estaba poniendo borracho sin delinquir, se le cataloga para siempre como borracho, como sucedió creo con un expresidente, pues entonces ya estamos frente a un acto de discriminación, frente a un acto que sí es contrario a los principios de la ley. Yo creo que aquí los diputados
tienen que tomar nota de varias cosas. No se pueden lanzar iniciativas así. El proceso legislativo es más complejo. ¿Dónde está la consulta a la que están obligados? Necesitan pasarlo por el filtro de las organizaciones sociales, de los ciudadanos, de los posibles afectados, porque una ley de esta naturaleza evidentemente que debe evitar los abusos que ayer algunos periodistas atinadamente señalaron, pero también puede ser muy buena para proteger a chamacos que padecen el ciberbullying. Ahorita en Navojoa hay mucho problema de ese tipo que se está viendo de manera pública. Pueden proteger a muchas personas que no tienen protección alguna de parte de nadie de estar siendo atacadas, extorsionadas, y siendo víctimas de un delito precisamente por ese tipo de cuestiones. Entonces, aquí creo que el tema también es que ningún diputado, porque traiga una iniciativa muy buena, es lo suficientemente sabio como para suponer que su iniciativa debe ser aprobada. Claro. Debe ser analizada en comisiones, deben revisarse todas las leyes que hay en el país que se refieran a eso, también para saber si no está repetida, porque yo creo que está muy repetida, que ya hay muchos otros preceptos legales que ya nos estarían protegiendo de eso, y lo que sucede es que no se utilizan. Entonces, esa parte es importante, y luego posteriormente tendría que pasarse a consultar, porque así lo marca el proceso legislativo. Entonces, legislar no es meter un texto para que se apruebe y digamos ya es ley. No, legislar es el proceso de negociación de un precepto en donde el poder legislativo lo pone en consideración del ejecutivo, del legislativo, de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los académicos, etcétera, etcétera, y una vez superado eso se hace un texto que responda a lo que todos están señalando, y entonces la ley pues ya es una ley propia de todo el mundo y se puede ejercer de mejor manera. Eso en México como que no, los diputados sienten la necesidad de decir, metí iniciativas y legislé para decir que fueron eficientes, y esa no es la eficiencia que debemos de medir. Sí, y por eso también estamos poniendo al debate esas iniciativas que se presentan y que desde origen, como decíamos ahorita, bueno, es que el diputado debe tener incluso hasta en conferencia o hacer más parlamentarismo también, pues. Mira, es decir, eso, si de algo es criticable esto es de que lo lancen como algo ya fabuloso sin haber pasado a consulta. No, y además que hagas una copia de una ley que ya existe, ¿no? La pongas en, y ni siquiera vendas para qué te sirve. Es decir, a mí me parece que esta ley no debe de pasar, ¿no? Ya la protección ya está en el Código Civil. Es lo que les decía, ahorita, güey, todo eso ya está. No, o sea, lo único bueno que hace es traer al debate público un tema que es de fundamental importancia para nosotros los ciudadanos, pues. O sea, es decir, hay que pedir y exigir un mejor ejercicio periodístico, fundamental. Hay que consumir mejor, hay que ser más truchas, más inteligentes al momento de cualquier mecanismo que huela a censura va a ser rechazado por los ciudadanos. Exacto. Yo estoy a favor de estos instrumentos, de esto que ya existe en el Código Civil, ¿no? El hecho de que existe una ley de estas, bueno, y también que vaya, no hay partido que me caiga más gordo que el Partido Verde Ecologista por prostituido, ¿no? Por ser prostituido políticamente, ¿no? Te van a demandar por difamación. No, las difamaciones no aplican para las instituciones, se aplican para las personas. No es broma. No, ¿cómo que no? No, espérame. Que nos demandan, yo coincido con todo lo que dices. O sea, además es primo hermano del PRI también. Sí, es lo mismo. Son parientes. Es un partido que se vendió al PRI. Exactamente, eso y como dices. O se renta, más bien se renta. Pues hacen negocio juntos, ¿no? Digo, son primos hermanos, esa es la parentela política, digo, decir. Entiendo yo la preocupación. Yo lo que defiendo es quiero que vivamos en una democracia donde la libertad, donde tu derecho a la expresión tenga el límite de mi derecho a la intimidad como persona, como ciudadano, donde no se den estos casos en los que un troll, bueno, una persona un funcionario público acusa a un colega periodista de ser drogadicto, tienen que irse a hacer una serie de pruebas para demostrar que no, un antidoping, se retan y a ver, vamos a hacer, pero ¿por qué tienes tú el derecho de decirme que yo soy drogadicto? Pues no, donde a otro colega periodista, el mismo gente del Estado le saca una foto de su esposa y de su familia y de su esposa desnuda.
Es decir, todas esas cosas que han Sí, estado pasando, que son a todos nos las han hecho entre a periodistas, todos, digo, ¿no? oye, por favor, ¿No? una plática con un funcionario privada Ajá, sí. que hablaban, digo, todas la hemos padecido, todos Bueno, lo hemos padecido, pero pues dejamos pasar. Ya por Es ser decir, funcionario público ya tiene un carácter de relevancia y no, de claro, interés claro, público, sí, ¿no? obvio, pero mientras sea en algo privado y no le haga daño a todo lo demás, Sí, pero ¿no? todos, de Gabriel García Márquez decía, todos tenemos una vida pública, privada y secreta. Por supuesto. Es decir, y en las redes, como dice Aquiles nomás, en las redes diario se difama y diario se acusa sin pruebas. Todos los días. Diario. Sí, a mí ya Y me con están rostro diciendo y que apellido, sí, ya, no nomás son trolls. a mí ya nada más por decir que me parece que es importante que usemos estos instrumentos de protección que ya están reconocidos, que ya existen incluso con estándares internacionales, ya están ahí en nuestras leyes, nada más necesitamos usarlos. Necesitamos decirle a esos periodicuchos que te ponen y te extorsionan y necesitamos decirles, no puedes hacerlo porque te puedo demandar y te puedo dejar en la calle, ¿eh? Claro. Te puedo quitar tu patrimonio. Entonces tenemos que ser muy responsables a la hora de ejercer la labor periodística. Estoy de acuerdo. Y si vas a acusar a alguien, que esté con toda y no somos la... dueños de la verdad. Claro que no. Ahora, lo que se dice a mí aquí, si tú, por ejemplo, y como lo dices es muy cierto, si lo que se dice aquí dañó a alguien, esa persona tiene derecho a ser escuchada. Claro. Si lo que se dice aquí se mencionó a un funcionario, porque el funcionario tiene derecho por réplica, Claro. punto, a buscarlo. No, es que los medios somos muy corresponsables, ¿no? Sí. muy corresponsables Sí. de lo que ocurre. Y tenemos que ser muy autocríticos, ¿no? Plenamente. Yo sí creo que cualquier cosa que huela a censura obviamente va a ser rechazada por la sociedad. Esta iniciativa por lo mismo nace muerta, pero es muy interesante. Yo estoy de acuerdo con estos mecanismos de protección que ya están en la ley, ahí están, ¿no? O sea, el hecho de traer una nueva legislación para darle relevancia y darle claridad y poner montos, ahí no estoy tan seguro de lo de los montos, que sea buena idea, hasta cuánto y demás, o sea, pero ya la misma Suprema Corte ha definido al respecto y regularmente resuelve a favor del ciudadano, ¿no? Es por lo mismo que hay un umbral de protección muy amplio al ciudadano y al funcionario público, ¿no? Yo les decía a algunos y varios candidatos enojados me decían, es que me difamaron, pues órale, ahí está el Código Civil, presenta una denuncia, no, es que la política así es, entonces no te enojes, ¿no? Exactamente. Entonces si no quieres ver fantasmas, no salgas de noche, así de sencillo. Pero ya en el día a día, nosotros como ciudadanos somos objeto de múltiples difamaciones y podemos ser objetos de múltiples cosas. Pero ya está ahí, ya están los mecanismos. Ya sabremos si te está dañando en tu vida y en tu honor, como a este médico que yo le decía, imagínate que yo o cualquiera empiece una campaña pues para sacarte dinero de publicidad o para alguna cosa, de que tú has violado a tus pacientes, ¿no? Claro. Que les metes anestesia y pues vas a tener que cerrar tu consultorio porque tarde o temprano te va a impactar. Tú tendrías todo el derecho de irte contra esa persona, contra ese columnista que está abusando de su palestra pública en tu contra. ¿Para qué? Para que te indemnice. Y eso es fundamental. Creo que vaya, es un debate muy interesante. Sí, Aquiles. Mira, en un país como México, que apenas está construyendo su democracia y que tiene la impunidad que tiene, es decir, en grado máximo, este tipo de leyes generan muchos problemas porque no se puede pretender anular la tensión que es muy sana entre la verdad de los medios, entre la verdad de la opinión pública y la verdad jurídica. Hay una gran cantidad de verdades que son verdades que todos reconocemos como verdades que jurídicamente no lo son en este país. Hay muchos actos de corrupción, de delitos cometidos por personajes públicos, etcétera, etcétera, que jurídicamente han sido exonerados. Y si no es por los medios, no estaríamos nosotros en condiciones de tener un conocimiento de la verdad y de tomar decisiones sabias como las que toma el electorado en su momento. Entonces, eso no lo debemos de olvidar. Por ejemplo, en España, cuando acaba el franquismo, viene una especie de destape, donde se fueron al extremo precisamente en el rompimiento de lo que se entendía por los derechos de quienes ejercían el poder público o tenían fama pública en relación a su vida privada, y fue excesivamente extremo y en contra de derechos que tenían también estos los que representaban al antiguo régimen. Sin embargo, a la larga el resultado fue muy positivo y poco a poco se fue construyendo un equilibrio con un sano ejercicio de las libertades. Sin embargo,
Es cierto que el componente tecnológico de las redes sociales y sobre todo la altísima impunidad que existe en México en cuestiones de trata, bullying, ciberbullying, acoso a menores, etcétera, etcétera, por centrarme nada más en el caso de los que son más vulnerables, pues sí nos obligan a estar muy pendientes de este tipo de temas, porque también ahí suceden atrocidades que la ley o las instituciones no alcanzan a corregir. Entonces, aquí, ¿qué sale mejor para el país? ¿Legislar o no legislar? Yo digo que no legislar, porque lo ha dicho muy bien Memo, ya lo dije yo hace ratito, ya existen leyes para poder resolver eso. Lo que necesitamos son instituciones que persigan con eficacia la comisión de delitos para que posteriormente, con menos impunidad, tengamos un escenario muy diferente para esto. Pero buena parte de los crímenes de cuello blanco se saben por los medios, no por los tribunales, no por las denuncias, no por la acción de las instituciones. Plenamente. Muchas gracias, Aquiles. ¿De qué? Al contrario. Gracias, Guillermo. No, muchas Creo que gracias quedó a ustedes. suficientemente claro. Sí, somos un país de leyes, ¿no? De justicia. Hay que hacer funcionar las que ya existen. Exactamente, como dices, ahí está muy claro, está protegido, hay que hacerlas valer. Y el caso del político que hace es emblemático. Te difamaron, demanda, no, así es la política. Ah, bueno, pues que te sigan tufiendo. Gracias. Voy a hacer un corte, bueno, y vuelvo con más información. Antes, vaya a Hostería primero, que está riquísimo. Querido Radio